El cannabis, popularmente conocido como marihuana, es una de las sustancias adictivas más consumidas en el mundo. Su fácil obtención y sus variadas formas de consumo cautivan la atención de la población, esto trayendo consecuencias de por medio. El consumo del cannabis ha traído problemas a todos los países sin excepción. Controlar el auge de esta droga es cada vez más difícil. El mercado ilegal crece junto a la inseguridad social. Países y estados comienzan a tomar medidas desesperadas al respecto. Gobiernos entran en debate constante por las soluciones a esta problemática. Básicamente se dividen en dos bandos: la legalización del cannabis versus la no legalización. Cada uno promete resultados con diferentes métodos. Lo cierto es que la legalización ha causado revuelo últimamente y aparenta ser una solución viable. Hay países que apoyan esta idea bajo la premisa de que legalizarla reducirá el narcotráfico, aumentará la seguridad social y que beneficiará a la economía nacional. Objetivos claros, pero algo fantasiosos. La realidad es que estos países se han visto en grandes complicaciones. Ahora, ¿qué sucede con México? México estos últimos años se ha encontrado en un debate nacional sobre si debería o no legalizarse el cannabis. México es un país inestable, se pinta como un país incapaz de sostener la legalidad de la marihuana. Veamos qué necesitaría nuestro grande pero pequeño México para hacer que la legalización del cannabis sea algo viable. Que para su sorpresa, querido espectador, hace falta muchas cosas. Pero claro, esto no quiere decir que sea imposible. El 19 de noviembre del 2020, el Senado de la República aprobó la iniciativa de ley sobre el uso lúdico de la marihuana. Antes del 15 de diciembre del 2020, la Cámara de Diputados tenía que aprobar la ley para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y se legalice la sustancia de manera definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a permitir una prórroga para así aplazar el tiempo límite del dictamen para su regulación, que empezará en febrero del 2021. Reaccionando a la inactividad legislativa, el 28 de junio del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad de los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de la Salud, que prohibían el uso del cannabis para fines que no sean estrictamente medicinales o científicos, y por lo tanto permitió el uso lúdico de cannabis. La determinación ordena a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios promulgar las regulaciones que faciliten el uso recreativo de la planta, sujetando las normas propias. Se tendrá que impedir el consumo de marihuana en público ante menores de edad o frente a terceros que se sientan afectados, así como prohibir la conducción de vehículos o maquinaria pesada a personas que estén bajo sus efectos. Es difícil predecir el cumplimiento de una ley como esta en países con alto índice de cultura de legalidad, pero en México, considerado uno de los 10 países más corruptos del mundo y donde el promedio de impunidad es del 96%, existen muchos riesgos de que esta legislación genere mayor corrupción, incremente las conductas violentas y genere un problema de salud pública, no solo entre la población adulta, sino sobre todo en los menores de edad. De acuerdo a la última encuesta de adicciones en México, publicada en 2018 por la Secretaría de Salud, el 27,6% de población entre 12 y 17 años de edad de ambos sexos consumen alcohol. El 48% de los fumadores de tabaco en México comenzó a consumir este producto entre los 12 y 17 años de edad. Y respecto al consumo de drogas como marihuana, tranquilizantes e inhalantes, el 8,5% de la población entre 12 y 34 años ha consumido una o más drogas. Esto significa que hasta ahora en México las legislaciones para impedir que menores de edad consuman alcohol, tabaco y drogas han fracasado en diversas proporciones, lo que hace prever que también fracasará la prohibición de que los menores de edad tengan acceso a la marihuana con mayor facilidad. Si tomamos en cuenta el porcentaje actual de consumo de tabaco, alcohol en los menores de edad, las prevenciones en el consumo de cannabis son alarmantes, y esto no es una especulación. Existen metodologías y marcos jurídicos muy claros para los países que han legalizado el cannabis con fines medicinales que no siempre se están respetando, y ese control deficiente de los programas puede llevar a cabo el aumento del consumo de la marihuana con fines no médicos. ¿Qué necesita cualquier entidad para legalizar el cannabis con un uso regulado? La primera condición es que exista un organismo nacional que controle la producción y el suministro. En segundo lugar, las convenciones establecen que sea el Estado el que expida las licencias de producción.
Estamos hablando del cannabis medicinal y los fines científicos. El Estado tiene que tomar posesión de la materia, es decir, toda la producción. El Estado tendrá que tener el derecho exclusivo del comercio al por mayor, es decir, que tiene que establecer una suerte de monopolio de compra para evitar la desviación, y finalmente los Estados tienen que presentar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sus informes y las previsiones de cantidades y el número de pacientes que deben ser atendidos por el uso medicinal del cannabis. El consumo de cannabis ha aumentado entre los adultos mayores de 21 años en los estados que han aprobado leyes que permiten su uso con fines médicos. Y existen tasas más altas de consumo diario y de uso indebido y de dependencia. Además, el número de hombres adultos que solicitan tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de cannabis ha aumentado más en estos países. Se recomienda a los gobiernos que adopten medidas para impedir el cultivo no autorizado de plantas de cannabis y que incauten los cultivos ilícitos y los destruyan. También recomienda que todos los programas de consumo de cannabis con fines médicos se elaboren y se apliquen bajo la plena autoridad del Estado, que debe velar porque sea recetado por profesionales médicos competentes de conformidad con la buena práctica médica y sobre la base de pruebas científicas sólidas. Tomando estas medidas en cuenta, hay países que apostaron por la total legalización. Veamos cuáles fueron los resultados y si se cumplió o no. El gobierno de Justin Trudeau legalizó en octubre de 2018 la marihuana recreativa en Canadá. Tras 2 años y medio de este marco nacional en vigor, las ventas han aumentado considerablemente, aunque la industria canábica con permisos para operar afronta aún duros desafíos. Parecía que todo el mundo quería entrar a este nuevo y exótico mercado. Los medios lo catalogaron como la fiebre verde de Canadá, pero el brillo se desvaneció muy pronto. Hoy, un 75% de los consumidores de cannabis en Canadá compran en el mercado negro, según cifras oficiales, y los resultados financieros de quienes invirtieron son dudosamente exitosos. Los precios al por mayor han caído aproximadamente un 17% desde que New Leaf comenzó a rastrear los datos. Esto ha mantenido los márgenes de ganancia muy bajos para los productores. Las ventas además se han ralentizado según Statistics Canada, la agencia estatal de medición, y eso ha hecho que los precios de las acciones de las compañías de cannabis que cotizan en bolsa fluctúen como una montaña rusa. Cuando el cannabis se legalizó, no había suficiente oferta para satisfacer la demanda. Desde un principio había señales de lo que terminó ocurriendo. Las largas colas y los pedidos atrasados en internet generaron indignación entre los consumidores. Los productores no están seguros de qué cepas y en qué lugares serían las más populares. La cadena de distribución tampoco está del todo estructurada. El marco legal de cada provincia también ha dificultado la entrega de productos a los consumidores. En algunos lugares es fácil comprar cannabis, pero en otros las tiendas físicas son pocas y lejanas. Las licencias a minoristas se otorgaron por sorteo y por provincia. En la necesidad de atender a una población de 14,5 millones, solo tenía 24 cupos para conceder. Esta falta de puntos de venta ha hecho que ahora, en lugar de escasez del producto, una de las razones por las cuales las ventas han sido menores a lo esperado es que, contrario a lo que pensaban algunos críticos de la medida, la legalización de la marihuana no aumentó el número de consumidores. Durante el año pasado, el porcentaje de canadienses que consumieron cannabis solo aumentó del 14 al 17%. Parte del objetivo de legalizar la marihuana era reducir el mercado negro, pero hoy la mayoría de los consumidores siguen comprando ahí. Hay una resistencia muy fuerte a las tiendas legales porque A. es más caro y B. no hay suficientes. El cannabis legal encima es mucho más caro. El precio minorista del cannabis legal aumentó de $7 por gramo en octubre de 2018 a $8 por gramo en julio de 2019, según Statistics Canada. Mientras tanto, el precio legal cayó de $4,9 a $4,5. Algo para destacar, las ventas legales de flor seca aumentaron de 4.4 kilos en octubre de 2018 a 11.7 kilos en septiembre de 2019. La industria de la marihuana en Canadá hoy tiene un valor de $5.500 millones, representando 0.3% del PIB del país. La legalización del cannabis en Canadá no es un fracaso, pero sí ha sido todo un reto para el gobierno. Ahora veamos qué sucede con nuestro querido México, que al contrario de Canadá, es un país con una pobre economía, un país en vías de desarrollo, en donde abunda la corrupción, la falta de educación y sobre todo la falta de orden gubernamental.
Hemos visto cómo en países como Canadá, la venta de cannabis legal ha recaudado grandes cantidades de impuestos. Lo lógico sería pensar que en México sucedería lo mismo. Bueno, sorpresivamente esto no sería así. El experto en macro y microeconomía, Darío Ibarra Zavala, señala que el impacto en el de la industria canábica en la hacienda pública sería minúsculo, puesto que los beneficios serían para un sector pequeño y limitado. Podría haber beneficios temporales para los campesinos que siembran este producto. Sin embargo, dejaría de ser negocio si aumenta el número de personas que cultivan la planta, sobre todo si se contempla que las personas puedan producir de manera casera el producto. Si es un mercado donde cualquiera pueda sembrar, incluso en las macetas de su casa, lo que va a pasar con el precio es que se va a abaratar ante el abaratamiento del producto. Difícilmente podrías decir que el impacto podría ser permanente. Algunas estimaciones económicas advierten que un monopolio del sector público en este sentido no sería el adecuado, puesto que habría ineficacias en el mercado y las cadenas de producción estarían mal diseñadas. Sin embargo, el gobierno sí funcionaría como ente regulador. Claro, esto asumiendo que el gobierno acierte con las regulaciones que aún están pendientes. La regulación adecuada requeriría de elementos sólidos que contrarresten las implicaciones que tendría en la seguridad y la salud pública el despenalizarla. Según las regulaciones propuestas por la moción actual y los permisos de venta de la COFEPRIS, este reglamento privilegia el desarrollo de productos de grado farmacéutico, los cuales se logran mediante procesos altamente costosos de investigación y desarrollo, además de ser tardados debido a la implementación de programas de vigilancia sanitaria que puede tomar como mínimo 3 años, poniendo a los jugadores mexicanos en desventaja ante los grandes conglomerados farmacéuticos, los cuales no han realizado una amplia gama de investigaciones sobre este tipo de productos durante la última década. A esto se añaden los retrasos legislativos y el desconocimiento mostrado por diputados y senadores. Tienen un impacto económico muy grande, ya que México se encuentra en clara desventaja para la creación y distribución de productos herbolarios y suplementos alimenticios derivados de cannabis no psicoactivo o cáñamo. Hablando a nivel sociedad. No. Sí, te repito, no, definitivamente no. No está, simplemente ponte a pensar. México no tiene ni la infraestructura para atender las complicaciones de alcoholismo y tabaquismo, que son las dos drogas legales nacionales. No tenemos manera de atenderlos a todos. Si todavía legalizas la marihuana, que es como la droga de apertura para otras drogas, pues no, o sea, no me imagino las consecuencias médicas, las consecuencias legales, o sea, es un montón de cosas, ¿no? Tendría que hacerse como un modelo de atención muy específico y pues empezar sobre todo como con los efectos terapéuticos, de la marihuana, porque la marihuana sí tiene cierta, sí puede incidir en ciertas enfermedades, ¿no? Físicas. Tendría que abrirse por ese lado, pero y poco a poco ir viendo cómo se va regularizando todo esto. Pero siempre y cuando, pues, no sé, no hubiera corrupción, no hubiera infraestructura, hubiera dinero, no sé, muchísimas cosas que no tenemos. La Ley Federal para legalizar en México la producción, almacenamiento, transporte, comercialización y consumo de marihuana con fines recreativos no generará ningún daño económico significativo a los cárteles de la droga, ni tendrá impacto en la ilegalidad y violencia que circunda estas organizaciones criminales. Por el contrario, la nueva normativa en un país como México podría crear nuevos circuitos ilegales de producción y venta de dicha droga encubiertos bajo el manto de la legalidad, y ampliar los ámbitos de corrupción con graves repercusiones sociales y en la salud pública. Aunque uno de los argumentos para la propuesta y aprobación de la ley es reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico, en estricto sentido no será así. De acuerdo con las conversaciones y entrevistas que se ha realizado en los últimos 16 años a diversos narcotraficantes, desde hace al menos una década, la producción y tráfico de marihuana ha dejado de ser uno de los principales negocios de los cárteles de la droga mexicana. Para los cárteles, el costo-beneficio de la marihuana ha disminuido, porque el valor de esta droga en el mercado ha ido decreciendo en su consumo. Mientras los cárteles mexicanos han disminuido la producción,
tráfico y venta de la marihuana, estos prácticamente han duplicado la producción nacional de metanfetaminas y otras drogas. Y los cárteles de la droga, como cualquier otro tipo de negocio mercantil, buscan mayores ganancias. Las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito muestran que, en los últimos 10 años, el decomiso de marihuana en México se ha desplomado. En 2010, se incautaron en México 2,3 millones de kilos de marihuana. En 2015, la cifra bajó prácticamente a la mitad, 1,2 millones de kilos, y en 2018 fue apenas de 230,000 kilos. En contraste, el decomiso de metanfetamina y heroína ha ido a alza, y lo que refleja que su producción y tráfico ha aumentado. Quienes se aprovecharán del aumento de esa población consumidora no serán solo los productores legales para autoconsumo y venta, sino por supuesto también los ilegales. Y si bien para los cárteles de la droga mexicana la marihuana había dejado de ser atractiva, si el mercado de consumo aumenta la producción y tráfico, eso puede volver a resultarles atractivo. Los cárteles de la droga son pragmáticos y anteponen el interés económico. Tendrán la oportunidad de jugar en dos modalidades. Por una parte, seguirán produciendo marihuana ilegal, porque debido a su volumen, el precio final de venta al consumidor siempre será menor que el de los pequeños productores autorizados por la ley. Además, los mismos cárteles podrían estar interesados en invertir dinero sucio, proveniente de sus negocios ilícitos, al nuevo mercado legal. A ese escenario se debe añadir las nuevas áreas de oportunidad para la corrupción que se pueden generar en el otorgamiento de permisos y licencias, y en los procesos de verificación de que estos cumplan con la ley. Si es claro que la legalización de la cadena productiva de marihuana en México no afectará sustantivamente las finanzas de los cárteles, y por lo tanto tampoco incidirá en la feroz competencia entre estos, ni la violencia que esto genera. ¿En verdad se obtiene algún beneficio de esta ley? La legalización del uso lúdico del cannabis en México está cada vez más cerca de ser una realidad. El gobierno nacional ha optado por esta medida buscando obtener beneficios económicos y una mayor estabilidad social, partiendo de la premisa de que legalizar el cannabis reducirá en gran medida los problemas que se derivan de su estado de legalidad. Con este nuevo proyecto, el gobierno pretende reducir el narcotráfico, combatir el mercado negro, potenciar el mercado a nivel nacional, así como también regular el consumo de marihuana a nivel nacional. Estas son metas que prometen mucho, pero que a su vez parecen quedarle corto a un nivel con varios problemas internos como lo es México. Tal como se revisó en esta investigación documental, países que han llevado a cabo este proyecto han sufrido de imprevistos y problemas que han afectado en gran medida el cumplimiento de estos objetivos. Se han topado con resultados inversos a los previstos, tal como es el caso de Canadá. Legalizó el cannabis con la finalidad de reducir las ventas del mercado ilegal, pero debido a las malas regulaciones y a la lenta otorgación de permisos para puntos de venta, esto resultó al revés, beneficiando al mercado ilegal. Canadá es un país de primer mundo, y aún así obtuvo estos problemas. ¿De verdad México es un país tercermundista que sería capaz de soportar la misma carga económica de una legislación de tal magnitud, o de verdad tienen las herramientas para reducir el narcotráfico? Hemos visto cómo países con las mejores calidades de vida han sufrido por la legalización del cannabis, problemas derivados de una legalización con carencia de plan y estrategias adecuadas. Es algo nuevo en todo el mundo y es una nueva normalidad, y era de esperarse que surgieran problemas. Pero lo que sucede en México es diferente. Tristemente, México está ahogado en conflictos y problemas que afectan la situación en el país, y por consecuente repercuten en la situación actual del cannabis. Considerando la realidad en la que vivimos los mexicanos, legalizar la marihuana, más que ser una solución, solo sería una problemática más con la cual lidiar. Esto por diversos motivos. México es un país donde la corrupción es un régimen. La economía es en general pobre. La población está desinformada sobre los efectos de la marihuana. El narcotráfico domina y hay casi nulo apoyo a personas adictas a drogas. Pero también sería algo pesimista y cerrado decir que la legalización es imposible. Todo se resume en que México no está listo en este momento para soportar un proyecto de ley de tal magnitud. Simplemente no tienen las herramientas necesarias. Claro, tal vez en un futuro muy lejano, México sea apto para una legalización.